mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Primero que todo, quiero preguntarte algo. ¿Cómo está tu alma hoy? ¿Has estado sintiendo ese extraño peso en el aire? Esa sensación de que algo grande está por suceder. Yo también lo sentí, y fue ese sentimiento el que me llevó a la experiencia más intensa y transformadora de mi vida. Mi nombre es Pastor Elías Monteiro, y hace unos meses, Yotomosi, hermanos, mi corazón se paró por 7 minutos. Durante ese tiempo, lo que vi y escuché cambió por completo mi perspectiva del mundo, la fe e incluso los tiempos en que vivimos. Vi el cielo, y también vi lo que viene a la tierra, y hoy, con todo el miedo y amor de mi corazón, necesito contar lo que el Señor me mostró. Cuando desperté en el hospital, las palabras aún resonaban dentro de mí, como un trueno sagrado. El Elías, todo está listo. Las señales ya han comenzado. Dile a mi pueblo que el tiempo acaba de cambiar. Desde ese día, no he podido dormir de la misma manera, porque hermanos míos, Dios me mostró 3 señales, claras, poderosas e inconfundibles, que ya se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y si estás escuchando esto ahora, no es coincidencia. El Espíritu Santo quiere hablarte, quiere preparar tu casa, quiere despertar tu alma, porque lo que estoy a punto de revelarte podría ser la advertencia más importante de tu vida. Hoy no hablo como pastor. Hablo como alguien que murió, vio la eternidad y regresó con una misión en advertir a los hijos de Dios antes de que sea demasiado tarde. Y si has estado sintiendo que el mundo es diferente, más frío, más confuso, más oscuro, es porque el reloj profético ha comenzado a correr. Lo que vi no fue una visión simbólica, fue real, y cada detalle que el Señor me mostró, ahora se está cumpliendo. Pero antes de contaros la primera señal, quiero que oréis conmigo. Porque a partir de este momento, el Espíritu de Dios comenzará a recordarte cosas que ya habías notado, pero ignorado. El cielo habla, y el que tenga oídos, que oiga, mis hermanos. Lo recuerdo como si fuera ahora. Cuando mi corazón se detuvo, sentí como si todo el ruido del mundo hubiera desaparecido. No había sonido, ni dolor, ni miedo, solo un profundo silencio, un silencio que habla más fuerte que 1000 voces. Fue en ese silencio que algo comenzó a moverse dentro de mí. Fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y ante mí, un resplandor comenzó a expandirse, hasta que vi el trono. Había una luz que no lastimaba los ojos, sino que penetraba el alma, y en medio de esa luz, oí una voz. Era una voz como muchas aguas, pero a la vez, suave como el viento del amanecer, y decía: Elías, todo está listo, lo que está escrito comenzará ahora. Quais responder, pero me faltaban las palabras. Sentí una mezcla de asombro y amor. Era como si mi espíritu fuera demasiado pequeño para contener esa presencia. Entonces el Señor me mostró algo que nunca olvidaré, en un enorme reloj de arena dorado, suspendido en el aire, y la arena caía rápidamente. Con cada grano que caía, veía escenas desplegarse en ciudades en crisis, gente peleando en las calles, familias separadas, iglesias divididas por la vanidad y el orgullo. Y el Señor me dijo: esta es la primera señal, el silencio antes de la tormenta. El mundo cree estar en paz, pero la calma es solo el último aliento, antes de que cambie el viento. Cuando desperté en el hospital, esa imagen seguía vívida en mi interior. Sentía como si algo me observara constantemente, recordándome ese reloj de arena celestial. En los días siguientes, comencé a notar el mismo silencio en el mundo real, un silencio extraño y denso que se cierne sobre las naciones. La gente sigue con su vida cotidiana, pero algo es diferente, como si los corazones estuvieran distraídos, las almas entumecidas. Las noticias informan sobre conflictos y tragedias, pero el verdadero peligro es invisible, es el entumecimiento espiritual que precede a la tormenta. Comencé a predicar sobre esto, aunque temía las críticas. Algunos se rieron, otros dudaron, pero sé lo que vi. Y sé que Dios me trajo de vuelta para advertir, no para complacer. La primera señal no es una guerra ni un desastre natural. Es el silencio. Silencio en las oraciones, silencio en los hogares, silencio desde los púlpitos que han dejado de hablar del arrepentimiento. Es este silencio el que resuena en el cielo, y el Señor me hizo comprender que cuando la tierra guarda silencio sobre el pecado, el cielo comienza a actuar con justicia. Hermanos y hermanas, si han estado sintiendo esta extraña quietud en sus vidas, este vacío aparentemente inexplicable, no lo ignoren, no es depresión,
No es casualidad, Isán amado. Dios está permitiendo que el silencio revele a quienes aún lo buscan, incluso cuando Él parece callar. Es en este momento que los verdaderos hijos se revelan. El Espíritu Santo susurró a mi corazón: estoy separando a quienes me aman por quien soy, no por lo que hago. Al escuchar esto, lloré, porque me di cuenta de que muchos buscamos bendiciones, pero pocos buscan intimidad. Hoy, al grabar este testimonio, siento la misma presencia que me envolvió en ese lugar entre la vida y la muerte. Y si estás viendo, recuerda esto: la primera señal ya ha comenzado. El mundo puede parecer normal, pero el cielo está en movimiento. Los ángeles están en posición, y el reloj de arena no ha dejado de verter su arena. La calma que sentimos ahora es la advertencia final antes de que el viento profético sople sobre las naciones. Prepara tu corazón, escucha la voz de Dios de nuevo en el silencio, porque cuando retumbe el primer trueno, ya no habrá tiempo para dudar. Cuando el Señor me mostró la segunda señal, estaba de rodillas, aún recuperándome físicamente de lo sucedido. Mi corazón latía débilmente, pero mi alma ardía. Era de madrugada y la casa estaba sumida en un profundo silencio. De repente, el Espíritu Santo me hizo sentir como si estuviera dentro de cientos de iglesias a la vez. Vi pastores predicando, coros cantando, gente aplaudiendo. Todo parecía hermoso por fuera, pero algo me inquietaba. El sonido de las voces era fuerte, pero el sonido de la presencia había desaparecido. Y entonces oí la misma voz que me había llamado desde la eternidad diciendo: Elías, esta es la segunda señal. Cuando las iglesias hablan mucho, pero ya no me escuchan. Me quedé impactado. Vi púlpitos iluminados, luces de colores, escenarios que parecían conciertos, pero los corazones estaban fríos. Vi a gente llorar de emoción, no de arrepentimiento. Vi líderes que empezaron bien, pero fueron dominados por la vanidad y el deseo de complacer al mundo. Y el Señor dijo: proclaman mi nombre, pero han perdido el temor de mí. Esta frase me quemó por dentro. Comprendí que el enemigo no necesita destruir iglesias, si puede silenciar la voz profética que hay en ellas. Por eso hoy predicamos consuelo en lugar de confrontación, prosperidad sin santidad, éxito sin la cruz. Y lo más peligroso es que muchos creen servir a Dios, cuando en realidad solo están entreteniendo a multitudes vacías del espíritu. Recuerdo haber llorado en esa visión. Dije: Señor, ¿por qué me muestras esto? Y Él respondió: porque hay un tiempo para la reparación, paroís corto. Quiero despertar a quienes aún me aman, antes de que el engaño se convierta en doctrina y la tibieza en la norma. En ese momento, vi lo que parecía un gran candelabro suspendido sobre la tierra. Las llamas de muchas lámparas se apagaban, una a una, pero entre ellas, algunas aún ardían con fuerza en iglesias pequeñas y sencillas, hogares en oración, familias escondidas en el campo, misioneros olvidados. Y el Señor dijo: estas son las lámparas que aún me iluminan. A través de ellas, sustentaré la tierra un poco más. Después de esa visión, pasé días en silencio. Reflexioné sobre cuántas veces yo también busqué reconocimiento, cuántas veces prediqué para ser escuchado, no para que el cielo hablara. Sentí vergüenza, confesé mis pecados, y el Señor me recordó: no es demasiado tarde para reavivar el fuego, pero el tiempo se acaba. Comprendí que la segunda señal no se trata solo de las iglesias, sino de cada uno de nosotros. Somos templos vivientes, y el enemigo intenta silenciar la voz del Espíritu en cada corazón. Cuando la alabanza se convierte en mera música y la predicación en espectáculo, el altar se vacía y el cielo llora. Por lo tanto, hermanos míos, esta es la advertencia que les traigo: el Espíritu de Dios aún habla, pero pocos lo escuchan. Habla en medio de la noche, cuando todos duermen. Habla cuando abrimos la Biblia con sinceridad, no por obligación. Habla cuando pedimos perdón en lugar de aplausos. Habla cuando servimos en silencio, no cuando buscamos una plataforma. El verdadero avivamiento no comienza en el micrófono, comienza con el arrepentimiento. Si sientes que tu fe se ha enfriado, que la llama se ha apagado, no esperes a un pastor, un evento o un servicio especial. Regresa al Espíritu Santo. Él es quien reaviva el altar. Hoy, más que nunca, entiendo por qué el Señor me trajo de vuelta. No fue para fundar una nueva iglesia ni para predicar en grandes templos. Fue para recordarle a su pueblo que su voz aún resuena y que hay tiempo para escuchar antes de que llegue el silencio absoluto. Esta es la segunda señal. La voz que se acalla en las iglesias anuncia el lejano sonido del toque final de la trompeta. El reloj del cielo avanza
y cada segundo de indiferencia es un paso más cerca del juicio. Si aún escuchas la voz de Dios, atesórala, porque llegará el día en que el mundo anhelará escucharlo, y será demasiado tarde. Sabía que algo más venía. Tras el silencio y las voces que se acallaron en las iglesias, el Señor me mostró algo que me conmovió. Fue como si me elevaran por encima de las nubes, y desde allí pudiera ver toda la tierra. Pero lo que vi no fueron solo paisajes o ciudades ansia y dolor. Miles de personas gritaban, pidiendo ayuda, pero el sonido no llegaba al cielo. Vi catástrofes, inundaciones, sequías y enfermedades que se propagaban. Pero lo que me impactó profundamente fue que, en medio de tanta desesperación, surgió un nuevo sonido, el clamor de la creación. La tierra tembló, los vientos rugieron, los mares se enfurecieron. Y entonces el Señor habló: esta es la tercera señal, Elías, cuando los cielos se cierran y la tierra clama. Me quedé sin aliento. Era como si el planeta entero estuviera en agonía. Vi montañas desmoronarse, ríos inundando ciudades, y al mismo tiempo, a la gente enfrentarse entre sí. El amor se enfrió como una piedra, y la indiferencia se expandió como una sombra. La tierra intentaba decir lo que la humanidad ya no decía. El Espíritu Santo me reveló: cuando mi pueblo calla, la creación clama. Cuando cesan las oraciones, los elementos protestan. En ese instante, comprendí que las tormentas, las guerras e incluso el desequilibrio de la naturaleza son gritos espirituales. Son señales, advertencias visibles de una realidad invisible. El cielo guarda silencio porque la humanidad se ha extraviado demasiado. Entonces la voz me dijo algo que me llegó al corazón. Muchos esperan castigo, pero lo que vendrá no es castigo, sino consecuencia. Sentí el dolor de Dios en ese momento. No era ira. Era el padre mirando a sus hijos que eligieron el camino de la autosuficiencia, rechazando la gracia. Vi gente burlándose de las profecías, pastores negando lo sobrenatural, creyentes más preocupados por el estatus que por la santidad. Y lo escuché de nuevo: el cielo está cerrado, no porque los rechacé, sino porque me excluyeron de sus vidas. Caí de rodillas y lloré. El peso de esa frase me aplastó, y lo único que pude decir fue: Señor, ten piedad de nosotros. La visión se intensificó. Vi que el cielo se oscurecía, y un sonido profundo, como largos truenos, resonaba entre las nubes. Y el Señor continuó: la tierra clama a mis hijos que despierten. El dolor aumenta, y los vientos ya anuncian lo que viene. Diles que aún hay tiempo para regresar, pero el reloj está en sus últimos minutos. Cuando desperté, la habitación pareció vibrar. El reloj de la pared marcaba exactamente las 3:33 alto M, la misma hora a la que me habían llevado en la primera revelación. El Espíritu Santo susurró: las 3 señales han sido mostradas, ahora la decisión es suya. En los días siguientes, comencé a notar estas señales en el mundo físico. La tierra, que nunca había temblado, comenzó a moverse. Cielos que antes eran despejados, se tornaron grises, familias destrozadas, violencia, apatía, incredulidad. Todo lo que vi en ese lugar entre la vida y la muerte comenzó a manifestarse lentamente ante mis ojos. Y el Señor me dijo: Elías, no temas. Te he enseñado a advertir, no a desesperar. Quien me busca, encontrará refugio incluso en medio del caos. Mi pueblo estará protegido si es santo. Comprendí que la advertencia no era una sentencia de miedo, sino un llamado a la preparación. El mismo Dios que advierte es el Dios que protege. Por eso, hermanos míos, os digo con todo amor y urgencia: a la tercera señal, ya está en marcha el cielo. Parece silencioso, pero es un silencio de observación, no de ausencia. La tierra clama, y cada terremoto, cada tormenta, cada noticia sombría, es un recordatorio de que algo mayor se acerca. El tiempo de gracia se acerca. No vivas distraído, no te duermas espiritualmente. Es hora de preparar la casa, restaurar el altar y cuidar el corazón. Porque cuando se rompa el último sello, el sonido que resuene ya no será el clamor de la tierra. Será la trompeta del cielo después de las visiones. Pasé días en silencio. Era como si mi alma aún estuviera atrapada entre dos mundos, el físico y el espiritual. Todo a mi alrededor parecía igual, pero yo ya no era el mismo. Miraba a la gente en la calle y veía algo en sus ojos que no había notado antes: un cansancio, desánimo, un vacío disfrazado de normalidad. El Espíritu Santo me dijo: no están listos, pero aún hay tiempo. Hay un remanente
que está despertando. Estas palabras me quemaron por dentro. Comprendí que Dios no me había traído de vuelta solo para advertir, sino para despertar. Porque hay un pueblo oculto, disperso, a menudo silencioso, que siente en su corazón el mismo peso que sentí cuando vi el cielo moverse. Comencé a comprender que el verdadero mover de Dios no está en las multitudes, sino en los corazones quebrantados. En cada ciudad, en cada país, hay personas que no buscan fama, sino presencia, que lloran en sus habitaciones, que oran cuando nadie los ve, que interceden por familias enteras, sin recibir jamás aplausos. Estos son los elegidos. El Señor me mostró que se están preparando en silencio y que cuando el caos aumente, serán ellos quienes sostendrán la fe de muchos. Vi rostros comunes, padres, madres, jóvenes, ancianos, todos con un brillo en los ojos, como pequeñas antorchas ocultas en la oscuridad. Y el Señor dijo: Elías, despiértalos, diles que los elegí antes de la fundación del mundo. En ese momento, sentí el peso de la responsabilidad. Yo, un hombre sencillo, debería haber sido la voz que los llamara al despertar. Pero Dios me recordó que el poder no estaba en mí, sino en Él. Di lo que has visto, y yo cuidaré de tus corazones, dijo el Señor. Así que comencé a grabar, escribir y testificar, no con el deseo de viralizar, sino con la urgencia de conectar con la gente. Porque sé, hermanos míos, que muchos de ustedes sienten el mismo llamado. Sienten que algo está cambiando, que las cosas son más difíciles espiritualmente. Esto no es imaginación, es el Espíritu Santo llamando a cada elegido por su nombre. Hay un sonido suave en el mundo espiritual, y quienes tienen oídos lo oyen. Es el sonido del despertar. Durante mis oraciones, Dios me hizo comprender algo que me hizo llorar. A los elegidos no son los más santos, sino los más dispuestos. Son aquellos que incluso con defectos, se levantan después de cada caída y dicen: Señor, no me rendiré. Él no busca la perfección, busca la entrega. Y este es el secreto del despertar. Cuando decides permanecer fiel incluso sin comprender, el cielo te favorece. Cuando todo parece perdido, pero aún te arrodillas, es cuando el reino de Dios se manifiesta. El Señor me mostró que, en los tiempos venideros, se revelará la diferencia entre los tibios y los fieles. Los elegidos serán reconocidos, no por lo que dicen, sino por lo que viven. Sé que muchos sienten temor al oír las señales, pero escuchen con atención. Dios no revela cosas para asustar, sino para preparar. Y el despertar de los elegidos es el mayor acto de misericordia antes del juicio. Él los llama a ustedes, a su familia, a su iglesia, a regresar a su esencia. Este es el momento de desconectarse del ruido y regresar a la verdadera comunión. Porque cuando la oscuridad cubra la tierra, serán los que despierten quienes traerán la luz. Vi esto, amplia gente sencilla, siendo usada con poder sobrenatural, sanando, predicando, amando, mientras el mundo desesperaba. No por fuerza ni por apariencia, sino por el Espíritu del Dios vivo. Hoy, si sientes una pesadez en el corazón, una santa inquietud, recuerda esto: es el Espíritu quien te llama. No te estás volviendo loco ni eres demasiado sensible. Estás despertando. Dios te está apartando, porque confía en ti. Necesita voces, necesita intercesores, necesita corazones que se mantengan firmes cuando los demás se rinden. Solo soy un testigo, un eco de algo mucho mayor. Pero si este mensaje te llega, es porque formas parte de este ejército invisible. El tiempo de dormir ha terminado. Los elegidos están despertando, y nada puede detener lo que Dios ya ha comenzado. Después de que me mostraron las 3 señales, pasé noches enteras en oración. Sentía un peso sagrado sobre mí, algo que no provenía del miedo, sino de la responsabilidad. Le pregunté a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Y la respuesta fue clara, directa y contundente: prepara a mi pueblo. Enséñales a escuchar mi voz de nuevo. En ese momento, comprendí que el mayor desafío del fin de los tiempos no sería sobrevivir a las catástrofes, sino permanecer en la fe cuando todo parezca derrumbarse. El Señor no quiere un pueblo atemorizado, quiere un pueblo despierto, listo, con las lámparas encendidas y aceite guardado en el corazón. Este es el verdadero llamado a la preparación, a volver a la comunión, reconstruir el altar y fortalecer el espíritu antes de que caiga la noche. Comprendí que prepararse espiritualmente es mucho más que acumular posesiones o provisiones. Es preparar el corazón, el hogar y la mente
para tiempos difíciles. El Señor me mostró familias restauradas mediante la oración, parejas perdonándose mutuamente, padres enseñando a sus hijos a orar, hogares que volvían a ser templos. Y me dijo, quienes se encuentren unidos y de rodillas serán salvados. Lloré al escuchar esto, porque entendí que la preparación comienza con el amor verdadero, el que perdura, perdona y no se corrompe. Muchos esperan grandes señales en el cielo, pero Dios busca señales dentro del hogar. La preparación no es primero colectiva, sino individual. El avivamiento comienza dentro de ti. El Espíritu Santo me reveló 3 pilares de esta preparación: arrepentimiento, obediencia y vigilancia. El arrepentimiento abre el camino, la obediencia mantiene el rumbo y la vigilancia nos asegura que no nos tome por sorpresa. ¿Cuántas veces nos ha advertido el Señor y hemos dicho, mañana cambiaré? Pero hermanos míos, el mañana se acorta cada vez más. Cada oración pospuesta es un muro inconstruible. Es hora de reconstruir el altar de la intercesión, de ayunar no por costumbre sino por amor. El Espíritu del Señor susurra, regresen, antes de que caiga la noche por completo. Él no quiere perdernos, quiere prepararnos. Mientras oraba, el Señor me mostró algo que me impactó profundamente: una gran mesa puesta en el cielo, llena de luz, y sillas reservadas con nombres escritos en oro, pero algunas estaban vacías. Y me dijo, estos asientos pertenecen a quienes se han rendido. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Comprendí entonces que cada uno tiene un lugar en el plan eterno, pero es nuestra decisión conservar ese lugar. Esto es preparación en permanecer fiel hasta el final, incluso cuando todo en tu interior quiere rendirte. El Espíritu Santo llama a los cansados, a los heridos, a los olvidados, a los que han caído y creen que ya no hay oportunidad. Sí, la hay, y el momento es ahora. Desde entonces vengo repitiéndole a todo el mundo, prepárense, pero no con miedo, sino con fe. Este no es momento de correr, es momento de mantenerse firme. El Señor no quiere pánico, quiere una postura firme, quiere corazones que digan, pase lo que pase, permaneceré en ti. ¿Y saben lo que me mostró? Que el mundo temblará, pero quienes se mantengan firmes en la roca no caerán. Que la oscuridad vendrá, pero quienes tengan aceite en su lámpara nunca estarán en tinieblas. Este es el momento de recoger lo santo y abandonar lo superficial. La preparación es una separación. Dios está separando el trigo de la paja, a los despiertos de los distraídos, a los fieles de los curiosos, y la línea se hace cada vez más visible. Hermanos y hermanas, el llamado a la preparación no es una advertencia de tragedia, sino un acto de amor. Es Dios mismo diciendo, no quiero que los tome por sorpresa. Él nos da tiempo, y el tiempo es misericordia. Ahora aprovéchenlo, reconéctense con el cielo, anoren con sus familias, lean la palabra en voz alta en casa. Unjan sus puertas de nuevo, consagren sus días y busquen guía antes de actuar. Cuando el mundo se oscurezca, quienes estén preparados serán como faros en la tormenta. Y el Señor me aseguró, a quien me busque ahora, yo lo guardaré cuando sople el viento. Este es el llamado, y quien lo escuche nunca volverá a ser el mismo. Les confieso, hermanos míos, que esta fue la parte más difícil de la revelación. Porque el Señor no solo me mostró las señales y el llamado, sino que también me hizo ver lo que está por venir en las pruebas que separarán a los fieles de los tibios. Cuando el Espíritu me guió de vuelta a esa luz, by multitudes. Eran personas de todas las naciones, de rostros diferentes, de lenguas diferentes, pero con la misma mirada de desesperación. Vi cómo aumentaba la persecución, cambiaban las leyes, se trataba la fe como una ofensa y se ridiculizaba el nombre de Jesús. Vi cómo cerraban templos y a los cristianos se les obligaba a guardar silencio. Pero en medio de todo esto, el Señor me mostró algo que me llenó de esperanza. Había un grupo que permanecía de pie, orando, sonriendo, incluso con lágrimas en los ojos. Y el Señor dijo, estos son los que me aman más que a la vida misma. Mi visión cambió y vi lo que parecían desiertos espirituales, cada vez más extensos, iglesias frías, gente confundida, líderes cansados. Muchos habían comenzado bien, pero se extraviaron en el camino. Muchos cambiaron la fe por la comodidad y la obediencia por la conveniencia. Pero entre las ruinas se encendieron pequeñas llamas. Vi jóvenes orando en secreto, ancianos clamando por sus generaciones, madres intercediendo por sus hijos. Y el Señor me habló,
Estos son los santos del fin de los tiempos. No son perfectos, pero son fieles. El Espíritu Santo me hizo comprender que la fidelidad no consiste en no caer nunca, sino en no rendirse nunca. Estos hombres y mujeres, incluso sin ser reconocidos, fueron los sustentadores invisibles del mundo. Y Dios dijo, gracias a ellos, todavía hay misericordia en la tierra. Comprendí que las pruebas del fin no serán solo físicas, sino principalmente espirituales. Será un tiempo de confusión, engaño y distracción. La gente buscará nuevas voces, y muchos se perderán porque han olvidado las antiguas. El enemigo no vendrá con cuernos sino con carisma. No ofrecerá miedo sino consuelo, pero quienes guardan la palabra en sus corazones reconocerán la mentira, porque la verdad mora en ellos. Dios me mostró que la persecución revelará pureza. Cuando todo lo fácil desaparezca, solo quedará lo esencial en fe, esperanza y amor. Entre estos tres, el mayor será el amor que soporta el fuego, el amor que no niega la cruz. En una de las visiones, vi algo que me hizo llorar. Vi a gente llevada ante los tribunales, no por delitos, sino por confesar el nombre de Cristo. Vi a jóvenes presionados para negar su fe, familias destrozadas, y sin embargo, había paz en sus ojos. Y oí al Espíritu decir, estos son los mártires de la nueva generación. Perderán el mundo, pero heredarán el reino. Sentí vergüenza, porque me di cuenta de que yo mismo a menudo había temido el rechazo, había sido criticado por miedo a perder seguidores, había guardado silencio para evitar la confrontación, pero allí, ante esa visión, comprendí el verdadero valor de la fidelidad. Cuesta caro, pero es el único precio que vale la eternidad. Entonces el Señor me hizo una pregunta que resuena en mi alma hasta el día de hoy. Elías, ¿me amas lo suficiente como para continuar, aunque el mundo te rechace? Lloré, porque la respuesta que él quería no era teórica, era práctica, era vivir según lo que decía creer. Y añadió, esta será la prueba de todos los que me siguen, amar la verdad más que su propia reputación. Desde ese día, decidí que ya no quiero aplausos, quiero almas, ya no quiero consuelo, quiero obediencia, porque vi que la gloria humana se desvanece rápidamente, pero la fidelidad permanece para siempre ante Dios. Los santos del fin de los tiempos no serán los más populares, sino los más perseverantes. Por eso, hermanos y hermanas, les digo, no teman las pruebas, abrácenlas con fe. Toda dificultad es una purificación, toda pérdida es una lección. Todo silencio de Dios es una invitación a la madurez. La fidelidad no nace en días fáciles, crece en noches oscuras, y aunque el mundo les dé la espalda, el cielo nunca los olvidará. El Señor me ha mostrado que, en medio del caos, habrá una cosecha como nunca antes, y quienes permanezcan fieles verán con sus propios ojos el cumplimiento de las promesas. Las pruebas del fin no han llegado para destruir a los santos, sino para revelar quién pertenece verdaderamente al reino en sí. Uno de ellos, mantente firme. El tiempo es corto, pero la recompensa es eterna. Tras ver las pruebas y el sufrimiento que sobrevendrían al mundo, le pregunté al Señor con pesar, Padre, ¿qué será de tus hijos? ¿Qué será de quienes te aman de verdad? Y me respondió con una ternura que me hizo llorar. Yo nunca abandono a los míos. En ese momento, la visión cambió. Vi un gran valle rodeado de montañas, y en el centro había un suave resplandor dorado, como una llama viva que no se apagaba. Y el Señor dijo, este es el refugio de los fieles. No es un lugar físico, sino un estado espiritual. Es donde yo mismo moraré, con quienes me buscan con un corazón puro. Entonces comprendí que el verdadero refugio de los hijos de Dios no se construye con muros ni cercas, sino con fe, obediencia y comunión con el Espíritu Santo. El Señor me mostró familias escondidas en oración, gente sencilla reunida en hogares humildes, y allí su presencia era palpable. No había lujos, paros y gloria. Vi niños cantando o ancianos, profetizando jóvenes, predicando con autoridad. Era como si la llama de la primera iglesia se hubiera reavivado en medio del caos. El Espíritu Santo me dijo, cuando el mundo se vuelva inseguro, yo seré el refugio de los míos. Cuando la tierra tiemble, yo seré la tierra firme. Cuando la humanidad pierda la esperanza, yo seré el pan y el agua que la sustenten. Cada palabra me entró como fuego. Comprendí que Dios está levantando refugios espirituales en cada nación, lugares donde su nombre será invocado con pureza y poder.
Y entonces el Señor me hizo ver algo aún más profundo. Me mostró que algunos intentarán construir refugios humanos, impulsados por el miedo, acaparando recursos y huyendo a las montañas. Pero estos no durarán, porque el verdadero refugio no se compra, debe habitarse en el Espíritu. Dios no quiere esconder a sus hijos del mundo, quiere morar en ellos, en medio del mundo. Quiere que cada creyente sea un punto de luz en medio de la oscuridad. No los quitaré de la tierra, dijo el Señor, pero los guardaré en medio de la tormenta. Esta frase me quemó porque destruye el miedo y nutre la fe. El refugio de los fieles es invisible a los ojos, pero real para quienes viven en el Espíritu. Entonces vi lo que parecía una red de luces que conectaba el planeta a personas orando simultáneamente en diferentes lugares, pero unidas por el mismo Espíritu. Estas luces se convirtieron en muros de protección, y el enemigo no podía penetrarlos. Era como si la oración creara un escudo invisible sobre hogares, familias y ciudades. Y el Señor dijo: así que yo protegeré a los míos. La oración será la clave, la fe será el muro, y la obediencia será la puerta. Sentí el poder de esas palabras como una corriente eléctrica recorriendo mi cuerpo. El Espíritu me hizo comprender que cuanto mayor sea el caos, más fuerte será la presencia de Dios sobre los fieles, porque donde abunda el mal, sobreabundará la gracia. Desde ese día he enseñado a la gente que el refugio no es un lugar secreto, sino una vida consagrada. Es un corazón limpio, una mente transformada, un hogar donde se exalta el nombre de Jesús. El Señor me hizo prometerles esto a todos. Mis fieles no estarán exentos de las tormentas, pero se mantendrán firmes en ellas. Esto significa que los vientos soplarán, pero no los destruirán. Las aguas subirán, pero no los ahogarán. Las noticias los asustarán, pero no los conmoverán, porque la presencia de Dios será su refugio, y quien esté bajo este refugio no será derrotado. El refugio de los fieles no es un escondite, es un pacto. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si el miedo los ha visitado, recuerden, el refugio está dentro de ustedes, no afuera. Es el Espíritu Santo que los fortalece cuando todo se derrumba. Es Él enseñándoles a mantener la calma cuando el mundo se descontrola. Es el amor de Dios que los envuelve cuando todo parece desmoronarse. No huyan de las tormentas, aprendan a adorarlo en ellas, porque en medio del viento hay un Dios que aún susurra: no teman, yo estoy con ustedes. Y me mostró algo que nunca he olvidado. Vi una inmensa sombra cubriendo la tierra, y en medio de ella, una llama viva que no se apagaba. Y el Señor dijo: esta llama es de mis fieles, y mientras arda, el mundo aún tendrá esperanza. El Señor me dijo en una de las visiones más intensas: Elías, el tiempo de la separación se acerca y ya ha comenzado. Estas palabras resonaron en mi interior con la fuerza de un trueno. Vi algo que jamás olvidaré. El mundo se sumió en una especie de niebla oscura, y en ella, la gente caminaba lado a lado, creyentes e incrédulos, justus, injustus. La luz y la oscuridad se mezclaban, pero de repente, una luz descendió de lo alto, y comenzó a atravesar a la multitud, como una espada. Por donde pasaba se revelaban corazones, algunos brillaban como el oro, otros se oscurecían como el carbón. Y el Señor me dijo: este es el momento en que ya no será posible fingir. Estoy separando a los que me aman de los que solo hablan de mí. Vi iglesias enteras siendo zarandeadas, líderes siendo probados, familias divididas por decisiones espirituales. Vi a personas que antes parecían firmes alejarse, y a otras, que habían sido olvidadas, ser levantadas como columnas de fuego. El Espíritu Santo me habló: esto no es un castigo, es una purificación. Estoy purificando a mi pueblo antes del toque final de trompeta. Comprendí entonces que la separación no vendrá por la violencia, ni el juicio externo, sino por el discernimiento espiritual. Dios comenzará a obrar en las personas, eliminando lo falso y despertando lo verdadero. La fe fingida no sobrevivirá a la luz venidera. Quienes buscaron un escenario desaparecerán, y quienes buscaron presencia brillarán. Fue en ese momento que el Señor me mostró algo que me hizo llorar. Vi lo que parecía un vasto campo en cosecha. Un ángel pasó con una hoz de oro, y cada espiga fue probada con fuego. Las maduras brillaron y fueron recogidas con cuidado. Las vacías se quemaron y desaparecieron como polvo. Esta es la cosecha final, dijo el Señor. Yo mismo separaré el trigo de la paja, y no habrá engaño, porque mi cosecha es santa, y no quedará fruto podrido en ella. Sentí el peso de esas palabras,
y comprendí que a Dios no le interesa la apariencia, sino la esencia. Él conoce los corazones, y nadie puede esconderse de su luz. En los días siguientes, comencé a comprender con mayor claridad lo que Él quería decir. Vi a personas que antes eran admiradas caer en el escándalo, y a gente común ser criada con autoridad espiritual. El Espíritu Santo susurró: estoy nivelando el campo de juego, estoy mostrando quién es mío no por techilo, sino por testimonio. Y eso es exactamente lo que está sucediendo, hermanos y hermanas. La separación comenzó de adentro hacia afuera. Dios está quitando lo que no tiene raíces, está sacudiendo estructuras, rompiendo tradiciones y purificando su altar. Y esta purificación duele porque nos obliga a mirar hacia adentro, a ver qué necesita morir para que nazca algo nuevo. Durante una de estas oraciones, el Señor me hizo comprender algo profundo. El tiempo de separación no es tiempo de miedo, sino de decisión. Él no quiere asustarnos, quiere alinearnos. Cada decisión que tomamos ahora, lo que vemos, lo que decimos, lo que nos entretenemos, está moldeando nuestro destino espiritual. La separación no es impuesta. Se revela o ocurre cuando decidimos a quién seguimos verdaderamente, a la voz del mundo o la voz del Espíritu. Y el Señor me dijo: a quienes me eligen en secreto, los honraré en público, pero a quienes me niegan en silencio, no los reconoceré cuando llegue. Fue como una espada que me atravesó el alma. La verdad libera, pero primero hiere. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no teman este momento. Si sienten que Dios los confronta, agradézcanlo. La confrontación es una señal de amor. Él los está preparando para no dejarse llevar por el engaño. El tiempo de separación es el momento en que el oro y el barro se revelan, cuando los fieles brillan y los tibios se esconden. Dios está purificando su casa antes de tocar la última trompeta. Y si este mensaje les ha llegado, es porque Él los ha elegido para permanecer. Los está llamando al lado de la luz, la verdad y la santidad. Elijan hoy a quién pertenecen, porque cuando la espada vuelva a descender, ya no habrá tiempo para decidir, solo para cosechar el fruto de la elección hecha. Cuando el Señor me mostró el momento de la separación, pensé que la revelación había terminado, pero esa mañana sucedió algo extraordinario. Estaba orando en silencio, con el corazón apesadumbrado, cuando una presencia indescriptible llenó la habitación. El aire se volvió ligero, como si el cielo mismo hubiera descendido. Volví a escuchar su voz, la misma voz que me había llamado desde la eternidad. Decía: Elías, hay un último mensaje que debe ser pronunciado, y no es de juicio, sino de amor. Esta es la invitación final. Sentí que me flaqueaban las piernas. La presencia era tan intensa que lloré como un niño. El Señor me dijo: dile a mi pueblo que aún hay tiempo, pero el tiempo avanza. Entonces vi ante mí una enorme puerta de luz, abierta, brillante, pero cerrándose lentamente. Tras ella, una multitud intentaba entrar. Algunos corrían, otros miraban fijamente, y la voz de Dios resonó de nuevo: he aquí que la puerta de la gracia todavía está abierta, pero se está cerrando. Estas palabras me atravesaron como una espada. El Espíritu me hizo comprender que este es el momento del verdadero arrepentimiento, el momento de alejarnos del pecado, abandonar la tibieza y volver a nuestro primer amor. Ya no hay lugar para la indecisión. El Señor llama a los cansados, a los heridos, a quienes creen que no tienen remedio. Y me dijo: ve y habla, porque muchos están a un paso de la salvación y no lo saben. Al escuchar estas palabras, mi visión cambió. Vi a la gente viendo videos, leyendo mensajes, y al Espíritu Santo tocando corazones a través de pantallas, voces y testimonio. Me hizo comprender que esta invitación ya no vendrá de los púlpitos tradicionales, sino de lugares inesperados en Internet, las calles, los hogares, los corazones rotos. Dios está extendiendo la mano a quienes han sido olvidados por la religión. Y me dijo: el último avivamiento será el avivamiento del arrepentimiento. Será silencioso, profundo y real. No ocurrirá en escenarios, sino en salas cerradas, donde las lágrimas caerán y los corazones serán restaurados. Vi a la gente arrodillada sola, confesando, perdonando, renaciendo entre lágrimas, y el cielo celebró cada alma. El Señor continuó: díganles que no quiero multitudes, quiero corazones. No busco popularidad, busco sinceridad. Aún hay tiempo, pero es corto. Y entonces sucedió algo aún más poderoso. Vi el rostro de Jesús. Estaba llorando,
pero eran lágrimas de amor, no de ira. Y dijo, no entienden, Elías. No morí para crear religiones, morí para abrir el camino. Diles que el camino sigue abierto, pero se está estrechando. Cada paso requiere sacrificio, y cada sacrificio nos acerca a la gloria. En ese momento, comprendí el verdadero significado del Evangelio. No se trata de miedo, se trata de misericordia. Dios llama con voz de Padre antes de actuar como juez. Esta es la invitación final, antes de que se cierre la puerta. Al despertar de esa visión, permanecí en silencio un buen rato. No podía hablar, solo llorar. Sentí una santa urgencia dentro de mí, como si el corazón mismo de Dios latiera en mi pecho. Y el Espíritu Santo me dijo, habla ahora, habla con amor, habla con autoridad, habla sin miedo. Quien escuche y preste atención, será guardado. Quien se burle, será abandonado a su suerte. Pero habla, porque soy paciente, y aún hay almas que necesitan escuchar. Desde entonces, he dedicado cada palabra, cada mensaje, cada aliento a este llamado, porque sé que el tiempo de gracia ha terminado, pero la misericordia de Dios sigue en movimiento, buscando corazones dispuestos a abrir la puerta. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si este mensaje les llega, no endurezcan sus corazones. Esta es la última invitación del cielo antes de la noche final. El Espíritu Santo llama a la puerta no con fuerza, sino con ternura. No entra por presión, entra por amor. Dios dice, todavía te quiero, aún hay tiempo, no importa lo que hayas hecho, cuántas veces hayas caído, cuántas promesas hayas roto, aún hay espacio para ti. Regresa hoy, ora hoy, reconcíliate con Dios antes de que la puerta se cierre, porque lo que viene no lo soportarán quienes viven sin fundamento. El Señor me mostró, el que está en Cristo será guardado, pero el que permanece en su propia fuerza será humillado. Él elige la roca antes que llegue el viento. Esa noche, tras anunciar la última invitación, el Espíritu Santo me llevó de nuevo a la presencia de aquel que reina. Fue diferente a todas las demás veces. La luz era más intensa y el silencio más profundo. Sabía que estaba ante el trono, pero, contrario a lo que muchos imaginan, no vi a un Dios distante, sentado en fría majestad. Vi a un Padre que lloraba. Sus lágrimas brillaban como fuego y caían sobre la tierra. Con cada gota se pronunciaba un nombre, y la voz del Señor dijo, aún hay misericordia para el que se arrepiente. Entonces, el Espíritu me hizo comprender, antes de que llegue el juicio, Dios agota toda su compasión. Él no quiere condenar, sino salvar. Pero cuando se rechaza el amor, el juicio se vuelve inevitable. Entonces vi lo que parecía un libro inmenso, abriéndose en el libro de la vida. En cada página brillaba como oro líquido, y nombres aparecían y desaparecían al tocarlos, la luz divina. La voz de Dios dijo, estos son míos, sellados con la sangre del Cordero. Ninguno se perderá. Pero también vi páginas en blanco, y el Señor murmuró con dolor, estos tuvieron oportunidades, pero eligieron el silencio. Y entonces comprendí algo profundo. El juicio de Dios no es un castigo impuesto, es el reflejo de las decisiones humanas. Cada decisión, cada palabra, cada acto de amor o rechazo, forja el destino eterno. El Señor no envía a nadie a la perdición. La gente simplemente se aleja de la luz que los llama de regreso. La escena cambió. Vi multitudes ante el trono, algunas temblando de miedo, otras con los ojos llenos de alegría. El eco no era un grito de condenación, sino de la verdad que se revelaba. Cada vida se proyectaba ante sus ojos, como una película que no miente. Y oí al Señor decir, nada está oculto. Todo lo que se hizo en la oscuridad saldrá a la luz. Entonces, ocurrió algo inesperado. En medio de esa visión de justicia, un resplandor llenó la habitación. Era Jesús. Se acercó al trono, con las marcas aún visibles en las manos, y habló con voz intercesora. Padre, por ellos morí. El silencio que siguió fue indescriptible. Era como si toda la creación esperara la respuesta del amor. Y el Padre, con lágrimas, respondió, por ti aún hay misericordia. En ese momento, comprendí que hasta el último segundo de la historia humana, la cruz hablará más fuerte que el pecado. La sangre del Cordero aún clama por perdón, aún intercede, aún cubre al arrepentido. Pero también comprendí que habrá un límite en el día en que el tiempo se convertirá en eternidad. El Espíritu Santo me mostró un reloj celestial, y las manecillas casi se tocaban. Y el Señor me dijo, cuando se acabe el tiempo, no habrá más lágrimas, no habrá más segundas oportunidades. El juicio
será el acto final de amor. Esa frase me estremeció, porque reveló el equilibrio perfecto entre la justicia y la gracia. Dios no juzga con ira, juzga con dolor, el dolor de quienes han amado y han sido rechazados. Al despertar de esta visión, sentí una pesadez en el espíritu, pero también una paz sobrenatural, porque comprendí que el juicio de Dios no es una tragedia sino una cosecha. Quienes sembraron la fe cosecharán gloria, quienes sembraron el orgullo cosecharán vacío. Y lo más increíble es que incluso en el juicio hay amor. El Espíritu Santo me dijo, quienes están perdidos verán por un instante todo lo que podrían haber experimentado conmigo, y entonces comprenderán que el cielo siempre ha estado abierto. Esto me hizo llorar profundamente, porque comprendí que la justicia de Dios es perfecta, no falla, no se apresura, no se equivoca. Él es demasiado justo para ser injusto y demasiado bueno para ser indiferente. Por eso les digo, hermanos y hermanas, no teman el juicio, sino el desperdicio de misericordia, porque hoy todavía es tiempo de gracia, hoy todavía hay cruz, todavía hay perdón, todavía hay un nuevo comienzo, pero el mañana pertenece a Dios. Él me ha mostrado claramente que la diferencia entre los salvos y los perdidos no será la cantidad de pecados, sino el arrepentimiento sincero. El cielo no se gana, se recibe. Y la misericordia es el regalo más preciado que existe, pagado con la sangre del Hijo. Recíbanla hoy. Regresen mientras aún hay tiempo, porque cuando el libro se cierre, el trono ya no hablará con palabras, solo con resultados, y cada alma oirá el eco eterno de la decisión que tomó. Después de que el Señor me mostró el trono y el juicio, la luz a mi alrededor comenzó a cambiar. El resplandor del fuego se transformó en un resplandor suave, casi transparente, como si el aire mismo estuviera hecho de esperanza. Sentí una paz que nunca había experimentado. El Espíritu Santo susurró, ahora, Elías, te mostraré lo que sucederá después. Y entonces ante mis ojos, el viejo mundo comenzó a desaparecer. Las ruinas se disolvieron, el llanto se desvaneció, y un nuevo paisaje comenzó a emerger, en un cielo tan azul, que parecía estar vivo, y una tierra tan pura, que reflejaba la luz de Dios. El Señor me dijo, el primer cielo y la primera tierra han pasado. He aquí, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Vi ríos de agua cristalina que fluían del trono del Cordero. Sus orillas estaban cubiertas de árboles inmaculados, y sus frutos brillaban como piedras preciosas. El aire se llenó de música, no hecha por instrumentos, sino por las mismas criaturas alabando en armonía. Ya no había sol ni luna, porque la gloria de Dios lo iluminaba todo, y Jesús estaba allí. Su rostro brillaba como el amanecer, y su voz era como cánticos y vientos a la vez. Se acercó y dijo, esta es la recompensa de los fieles. El tiempo se acabó, y la eternidad ha comenzado. En ese instante, comprendí que todo sufrimiento, todo dolor y cada lágrima se habían convertido en semillas de gloria. Nada fue en vano, ninguna cruz llevada con fe quedará sin corona. Vi gente de todos los idiomas y colores caminando juntos, riendo, abrazándose. No había división, envidia, ni miedo. Cada rostro reflejaba amor. El Espíritu me hizo comprender que en ese lugar nadie recordará el dolor, porque el amor de Dios será tan completo que borrará hasta las cicatrices del pasado. Aquí, dijo el Señor, los últimos serán los primeros, los olvidados serán exaltados, los heridos sanarán. Y vi niños corriendo libres, vi ancianos danzando con renovadas fuerzas, y ángeles mezclándose como hermanos. Toda la creación parecía respirar al unísono. Era como si cada hoja, cada ola, cada aliento dijera al unísono, Santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso. Al contemplar esta visión, comprendí algo aún más profundo. El Espíritu Santo me mostró que el nuevo cielo y la nueva tierra no serán solo un lugar futuro. Ya se están formando en corazones transformados por la gracia. Toda persona que ama, perdona y permanece fiel en medio del dolor, dijo, ya lleva dentro un pedazo de eternidad. Fue entonces cuando comprendí que el reino de Dios no comienza cuando morimos, sino cuando elegimos vivir en obediencia. El cielo no es solo un destino, es una condición. Y los fieles que perseveran en la tierra están, sin saberlo, construyendo los cimientos del nuevo mundo venidero. Cada oración sincera cara, acto de fe, es un paso en este nuevo comienzo. Jesús me llevó a una gran ciudad de luz. Las calles eran de oro puro,
pero el oro parecía humilde ante la gloria que las envolvía. Cada casa resplandecía de amor, y en el centro había un trono rodeado de gente que cantaba: a Él pertenecen el poder, la honra y la gloria por los siglos. Y el Señor me dijo: esta es la Jerusalén celestial. Aquí no hay templo, porque yo mismo soy el templo. Luego me mostró una gran mesa, y sobre ella había copas de cristal y pan de vida eterna. Y Jesús dijo: esta es la cena que preparé desde el principio. Todos los que me han amado y permanecido en mí comerán aquí. Lloré porque reconocí rostros en personas que había conocido, hermanos y hermanas que habían partido en la fe. Estaban allí, vivos, radiantes. Finalmente, el Espíritu me guió a mirar hacia abajo, y vi la antigua tierra alejarse como una sombra que se disipa, y me dijo: Elías, dile a mi pueblo que el fin es solo el principio. Lo que está por venir es infinitamente mejor. Y vi al Cordero extendiendo sus manos sobre la creación, y de sus marcas brotaron rayos de luz que sanaron todo lo herido. El mar se calmó, las montañas se regocijaron, y toda la naturaleza pareció cantar. Comprendí que la eternidad no será solo un lugar de descanso, sino un ciclo eterno de amor y adoración. El tiempo terminará, pero la presencia de Dios será infinita. Y cuando todo quedó en silencio, escuché sus últimas palabras resonar como una melodía: diles, Elías, que vengo pronto. Cuando terminó la visión, el silencio llenó la habitación. Estaba de vuelta en mi habitación, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. El reloj marcaba las 3:33 alto M. La misma hora de las primeras revelaciones, sentí la presencia de Dios llenando ese pequeño espacio, como si el cielo mismo hubiera decidido quedarse allí. Mis ojos aún estaban húmedos, y mi alma ardía. El Espíritu Santo me habló con una dulzura indescriptible: Elías, ahora habla. Habla al mundo, habla a los cansados, habla a los que me han olvidado. Diles que todavía los amo. Comprendí entonces que mi vida ya no me pertenecía. Todo lo que había vivido, todo lo que había visto, todo lo que había perdido y recuperado, era solo para este momento, para Randy Aerm, el último mensaje. Me puse de pie temblando, y las palabras comenzaron a brotar de mi corazón como un río represado por demasiado tiempo. Ya no hablaba como pastor, sino como testigo. Le dije al Señor: ¿me escucharán? Y Él respondió: a los míos, sí, porque mis ovejas conocen mi voz. Entonces comprendí que no hablo a multitudes, sino a corazones. Este mensaje no se trata de miedo, se trata de esperanza. No se trata del fin del mundo, se trata del comienzo de algo eterno. Lo que Dios me dijo que dijera es simple, puro, poderoso: prepararse, amar, perdonar y permanecer fiel, porque el Rey está a la puerta. Y cuando venga, no preguntará cuánto sabíamos, sino cuánto amamos. Desde ese día, he repetido la misma súplica en cada ciudad, iglesia y pantalla: que paso en el tiempo de gracia termina, y el tiempo de gloria se acerca. La diferencia entre quienes verán la luz y quienes serán envueltos por la oscuridad reside en una sola decisión: en permanecer o rendirse. El Espíritu Santo me ha mostrado que no hay lugar para tibios en la guerra final, solo para quienes eligen el amor. Muchos esperan grandes señales, pero la mayor de todas ocurrió hace 2000 años, en el Calvario. La cruz fue el grito más fuerte de te amo de la historia. Y hoy, ese mismo amor clama de nuevo, no con sangre, sino con misericordia envuelve. El Padre todavía está esperando. Aprendí que la verdadera conversión no se trata de cambiar de religión, sino de cambiar de rumbo. No se trata de asistir a templos, sino de ser un templo. Dios no pide perfección, sino entrega. No quiere que seamos héroes, sino siervos. Con cada paso de obediencia, el cielo se acerca un poco más a la tierra. Y cada alma que dice sí a Jesús aumenta la luz sobre el mundo. Cuando miré por la ventana esa mañana temprano, vi el primer rayo del amanecer. Y el Espíritu me dijo: al nuevo amanecer ya ha comenzado. Sentí paz. Sentí que el tiempo de oscuridad está terminando, y que quienes permanezcan firmes verán con sus propios ojos lo que profetas y ángeles anhelaron ver. El regreso del Rey en hermanos y hermanas. No digo esto para infundir miedo, sino para reavivar la fe. A lo que vi fue real, y el amor que sentí fue indescriptible. Dios me mostró que hay lugar en su mesa para todos, incluso para ustedes que creen haber ido demasiado lejos. Me pidió que les dijera: aún no es tarde. Mi amor sigue buscándote, no importa si estás cansado, herido
o incluso incrédulo. Si aún hay vida, aún hay propósito. El tiempo de espera ha terminado y ha llegado el momento de decidir. El Espíritu de Dios está obrando en los corazones, llamando a hijos e hijas a regresar a casa. Y el Señor me dijo, habla con autoridad, pero también con lágrimas, porque mi corazón sigue siendo gracia, no condenación. Y ahora, con humildad y temblor, cumplo la misión que recibí. Este es el mensaje final. Cristo regresa y Él viene a buscar a un pueblo preparado, no perfecto. Viene a buscar a quienes lo aman, a quienes han permanecido fieles, a quienes han conservado el aceite de la fe, incluso cuando el mundo se burló de ellos. No sé cuánto tiempo queda, pero sé que cada día es una nueva oportunidad para reconciliarnos con Dios. No esperen a mañana. No esperen una señal. La señal es este mensaje. El tiempo es ahora. En el reino de Dios está cerca. Y cuando el Rey venga, que nos encuentre con las manos limpias, el corazón en paz y la mirada al cielo diciendo, ven, Señor Jesús. Si este mensaje tocó tu corazón, no ignores este momento. Cierra los ojos por unos segundos y habla con Dios ahora. Pídele que restaure tu fe, que reavive el fuego de su presencia en ti. Si estás lejos, retrocede. Si estás débil, levántate. El Señor te llama por tu nombre, y este podría ser tu punto de inflexión espiritual hoy. Escribe en los comentarios, Señor, vuelvo a ti en cada testimonio. Aquí será una semilla de fe que el Espíritu Santo usará para alcanzar a otros. Comparte este vídeo con alguien que amas. Podría ser el mensaje que salve un alma. Y si sientes el mismo llamado que yo, únete a esta misión, a llevar esta palabra adelante. Porque el cielo todavía habla, el amor todavía llega, y la luz todavía vence a la oscuridad. Cristo regresa, y Él viene por nosotros. ¿Quieres que prepare uno ahora? Versión final con sugerencias visuales para el video completo, miniatura, ambientación, banda sonora y ritmo de edición. ¿Listo para la producción y grabación en YouTube?